La decadencia de los Austrias menores. Crisis a todos los niveles. Y como siempre empezaremos dando unos breves datos sobre el tema. La decadencia de la monarquía hispánica se produjo por la debilidad de los monarcas, que delegaron las tareas de gobierno efectivo en manos de sus validos. Este declive se debió a la fuerte crisis demográfica y socioeconómica, al descenso de las remesas de metales preciosos americanos, a la fuerte inflación y a la corrupción y mala gestión generalizadas. Sin embargo, paradójicamente, el siglo XVII fue el siglo de oro para las artes y las letras, con grandes personalidades como Velázquez, Cervantes y Lope de Vega. Este es un mapa especificando el marco geográfico del tema que estamos estudiando, y esta es una tabla cronológica con los acontecimientos más importantes del periodo. Precisamente esta misma tabla está en nuestra web yucam.com junto con los apuntes, su anexo y un práctico mapa conceptual muy útil para comprender el tema de un solo vistazo. Allí te podrás descargar todos estos elementos. Y empezaremos analizando diversos aspectos de lo que se conoce como el siglo de la decadencia. En gran parte de Europa, especialmente en los países mediterráneos, a lo largo del siglo XVII se produjo una enorme crisis demográfica, económica y social que se tradujo en un gran malestar entre la población y en una inestabilidad política que afectó a la monarquía. Una de las primeras causas fue la crisis demográfica. Al crecimiento demográfico del siglo XVI, que fue especialmente intenso en el sur peninsular por el comercio con América, le siguió en el XVII un estancamiento poblacional. Castilla se vio más afectada que la península, en especial el núcleo central de la meseta. El periodo de crisis más intensa se dio entre los años 1630 y 1680, y los factores que contribuyeron a este nulo o incluso negativo crecimiento fueron los siguientes. Las sucesivas crisis de subsistencia, malas cosechas o hambre, todo ello dificultado por las constantes guerras que impedían las importaciones y dificultaban los cultivos. Las epidemias favorecidas por la desnutrición, hay que destacar que la peste volvió a aparecer. Los conflictos bélicos entre 1640 y 1668, las guerras fueron una constante en la vida de los habitantes del país. La falta de mercenarios llevó a reclutamientos forzosos provocando rebeliones y llevándose a jóvenes en edad de producir y procrear. La expulsión de los moriscos. Entre 1609 y 1614, 300.000 fueron forzados a abandonar el país. Y por último, la emigración a América, que aunque no fue decisiva, sí incidió de forma significativa en Andalucía y Castilla. En la siguiente tabla podemos ver una evolución demográfica de la población en España desde el 1300 hasta el 1800 y se puede apreciar cómo la población bajó en la época que estamos estudiando. La crisis demográfica se juntó con una grave crisis económica. A principios del siglo XVI, España estaba en una situación ventajosa respecto a Europa. Sus centros económicos eran Sevilla con su hinterland americano, Aragón con su hinterland mediterráneo y el norte peninsular con su hinterland de Flandes y Europa septentrional. La superficie cultivable aumentó, pero no se mejoraron las técnicas agrarias. A pesar de esta ventaja, a todos los niveles se produjo una crisis económica de grandes dimensiones. Esta se dejó notar en todos los sectores sin distinción alguna: agricultura, ganadería, industria y comercio. La producción agrícola disminuyó sobre todo en Castilla, bajó la mano de obra, aumentaron las cargas fiscales sobre los agricultores y se redujo la demanda por la disminución de la población. La propiedad tendió a concentrarse aumentando los latifundios. Muchos campesinos tuvieron que convertirse en jornaleros para sobrevivir, sobre todo en la mitad sur peninsular. Y en otras zonas se acusó la expulsión de los moriscos, especialmente en Valencia y Aragón. Y como positivo destacaríamos la introducción de nuevos cultivos procedentes de América como la patata y el maíz. En ganadería, la exportación de lana siguió siendo el elemento más rentable para el comercio español, aunque se resintió a causa de la situación de guerra permanente en la zona. La minería y la siderurgia empezaron a cobrar cierta importancia. Por lo que respecta a los productos manufactureros, no existía un mercado importante interior para ellos ni para el comercio exterior. Solo las élites tenían acceso a la artesanía de calidad suministrada por los gremios o importada de Flandes, Italia, Inglaterra, Francia o las colonias.
Los beneficios que se obtenían del campo no se invertían en empresas industriales y comerciales incompatibles con la hidalguía y la limpieza de sangre, además de dar pocas ganancias y tener mucho riesgo. Se adquirieron inmuebles, se pidieron préstamos al Estado y se compraron cargos y títulos de nobleza, en definitiva que muchos buscaban ser rentistas sin tener que trabajar. Ante estas dificultades y la revolución de los precios, la artesanía castellana entró en recesión al carecer de competitividad por los altos precios de sus productos. Esto se vio reforzado por las emisiones de monedas de vellón para paliar las demandas del Estado y financiar su política. Por lo que respecta al comercio interior, se vio dificultado por las aduanas interiores entre reinos, los puertos secos y las que existían entre los territorios vascos y el resto de la península, además de toda una serie de peajes municipales y señoriales. El comercio exterior exportaba materias primas e importaba manufacturas, habiendo un claro déficit de la balanza de pagos que se cubría con el oro y plata de América. Precisamente estos metales eran la principal fuente de financiación de la corona, pero a finales del siglo XVI las remesas de metal disminuyeron debido al agotamiento de algunas minas, causando unos efectos económicos desastrosos para la economía. El comercio con América decayó entre 1630 y 1660 por el incremento de los intercambios entre las colonias, la excesiva presión fiscal, la confiscación de remesas enteras de oro y plata para los gastos militares y la competencia comercial de holandeses, franceses e ingleses. A partir de 1660, el comercio exterior se recuperó favoreciendo básicamente a comerciantes extranjeros que arribaban a la península con sus mercancías para ser exportadas a América. Y el resultado de todo esto fue que a finales del siglo XVII solo un 5% de los productos enviados al Nuevo Mundo procedían de territorio peninsular. Los gastos de la corona cada vez eran más numerosos al necesitar ingentes cantidades de dinero para afrontar la excesiva burocracia y las constantes guerras, de ahí que Carlos I y Felipe II tuviesen que recurrir constantemente a banqueros alemanes y genoveses para cuadrar las cuentas de Hacienda. El elevado nivel de gastos resultó insostenible y por eso durante el reinado de Felipe II la monarquía tuvo que afrontar sucesivas bancarrotas. En el siglo XVII la situación incluso empeoró, produciéndose otras quiebras estatales. Aun así, a finales del siglo se observaron ciertos síntomas de recuperación, asentados en la introducción de nuevos cultivos agrícolas, la aplicación de medidas proteccionistas y la disminución de gastos bélicos como consecuencia de la progresiva pérdida de presencia internacional. ¿Y qué pasaba con la sociedad? Pues esta seguía siendo estamental y se basaba en la propiedad de la tierra. Había dos grupos privilegiados, el clero y la nobleza, mientras que el tercer estamento producía y trabajaba. Quizá lo más significativo de esta etapa fue que el ascensor social se paró. La nobleza la componía el 2% de la población y estaba exenta de pagar impuestos. Además tenía privilegios de orden penal como por ejemplo no poder ser sometida a tortura. Se concentraba sobre todo en el norte donde la mitad de la población se consideraba noble aunque modesta. La alta nobleza ya no era rural, sino que vivía en ciudades y había dejado de ser guerrera. El número de nobles se incrementó y aumentó su poder social y político, y el éxito socioeconómico de esta clase social provocó en la población castellana una mentalidad proaristocrática que marcó su perfil durante siglos. Muchas personas enriquecidas pagaban para que les elaborasen o fabricasen probanzas, unos documentos que probaban que eran nobles, e incluso existían certificados de limpieza de sangre imprescindibles para obtener cargos. Por otro lado, había un numerosísimo grupo de personas que pertenecían a la baja nobleza, formada principalmente por hidalgos que carecían de propiedades debido al mayorazgo y que llevaban una vida humilde, teniendo algunos incluso que vender sus títulos nobiliarios para poder sobrevivir. El clero lo formaban incluso un grupo mayor que la nobleza, cuyo número no dejó de crecer. El alto clero era generalmente de origen noble, pues para los segundones la Iglesia ofrecía una buena posición económica y social. Los conventos eran además uno de los pocos sitios donde podían vivir con dignidad mujeres solteras y viudas. Y el bajo clero era de origen humilde, aunque carecían de problemas económicos gracias a las exenciones tributarias, el cobro del diezmo, las rentas de sus propiedades, los ingresos obtenidos de sus servicios y los donativos particulares. El tercer estado lo formaban los que no eran ni nobles ni eclesiásticos, siendo mayoritario. Se caracterizaba por ser el único que pagaba impuestos, aunque aquí también hay que distinguir entre campesinos propietarios de sus tierras y burguesía que gozaban de una situación económica desahogada, este grupo disminuyó notablemente en esta época, pequeños propietarios agrícolas, jornaleros o trabajadores urbanos cuya situación era muy precaria,
y en la parte más baja de la escala social y especialmente en las grandes ciudades, sobre todo en Madrid, vivía un numeroso grupo de marginados sociales o elementos improductivos, mendigos, pobres, delincuentes y pedigüeños, a la búsqueda de dinero fácil, limosnas, la beneficencia y el pan barato a precio tasado por la corona. En el campo resurgió el fenómeno del bandolerismo. El campesinado era el grupo más numeroso y estaba sujeto a impuestos directos que podían ascender a la mitad del producto de sus tierras y ganados. Su posición dependía de si eran o no propietarios de las tierras. En el norte abundaban los pequeños labradores propietarios, mientras que en Aragón, Valencia, Extremadura y el sur predominaban los jornaleros. La mayoría de los artesanos y comerciantes de las ciudades estaban organizados en gremios. Dada la escasa relevancia que tenía el artesanado y el comercio, el papel de la burguesía de negocios era reducido. Los prestamistas y comerciantes eran en su inmensa mayoría extranjeros. En esta época triunfó la mentalidad aristocrática y religiosa que adolecía de 4 pecados o defectos: el rentismo, el honor y la honra, la limpieza de sangre y la religiosidad barroca. La sociedad española del siglo XVII continuó apegada a los mismos valores aristocráticos y religiosos que regían la mentalidad colectiva del siglo anterior. El ansia de ennoblecimiento hizo que los conceptos de dignidad y honor que se asociaban a la nobleza fueran reivindicados por todos los grupos sociales. Los nobles se valieron de la institución del mayorazgo para consolidar enormes patrimonios y convertirse en rentistas, e incluso la burguesía española se apresuró a ennoblecerse abandonando negocios para convertirse también en rentistas y no pagar impuestos. Lo mismo ocurrió con el rechazo a los trabajos manuales considerados viles, lo que tuvo un fuerte impacto negativo en el desarrollo económico. Quienes poseían bienes gastaban buena parte de sus ingresos en casas suntuosas, ricos vestidos o coches de caballos para mostrar a los demás su calidad, mientras que muchos que no poseían medios preferían la pobreza y la mendicidad antes de mancharse las manos y su fama con el trabajo. Por todo esto se abandonaron las inversiones productivas y no puede hablarse de una verdadera clase de mercaderes o fabricantes con espíritu empresarial que pudiera promover un desarrollo económico similar al que empezaba a darse en otros países europeos. Los valores nobiliarios también se convirtieron en una preocupación por el honor y la honra. La honra femenina fue una de las principales obsesiones, ya que demostraba la legitimidad social de la descendencia. Lo que empezaba ya a despuntar en el siglo XVI, en el XVII se volvió un hecho. Había que demostrar que la ascendencia de un individuo carecía de mezclas con otras religiones, siendo así un cristiano viejo. Y la contrarreforma católica, en oposición a la reforma protestante, encontró en la monarquía hispánica un aliado ideal para exaltar y reivindicar la ortodoxia católica. Gracias a ello se desarrolló una profunda religiosidad barroca que exaltaba los aspectos del dogma católico opuestos a los de los protestantes. Y ahora vamos a conocer el gobierno de los válidos. A la preocupación directa del rey por el gobierno le siguió una nueva etapa en la que los monarcas renunciaron a ejercer personalmente sus tareas, que pasaron a manos de ministros omnipotentes, los válidos o privados. La consideración del ejercicio del gobierno como un instrumento útil para el enriquecimiento personal y del patrimonio familiar, y en general la poca talla de estos válidos, llevó frecuentemente a agravar la corrupción y la ineficacia de la administración de la corona. Esta forma de gobierno recibió numerosas críticas de diversos grupos. Los nobles muy influyentes en los consejos protestaron cuando fueron desplazados por los válidos o no pudieron controlarlos. Los secretarios reales recelaban de ellos y de los familiares que colocaban en la administración, mientras que las clases populares los identificaban con la decadencia del reino y el desgobierno. Vamos a conocer ahora la política interior y exterior de los 3 monarcas que gobernaron durante este siglo XVII. El verdadero gobernante en la sombra durante el reinado de Felipe III fue el duque de Lerma, siendo sustituido por su hijo, el duque de Uceda, al perder el primero la confianza real. Ambos válidos tuvieron características comunes que luego imitaron sus sucesores. Eran aristócratas, intentaron gobernar prescindiendo de los consejos y se rodearon de partidarios entre sus parientes y amigos. Aprovecharon la situación para enriquecerse, aunque sus logros como gobernantes fueron escasos. El duque de Lerma trasladó la corte a Valladolid, su ciudad natal, para aumentar su poder e influencia sobre el rey. Además, consiguió que le nombraran cardenal, lo que le protegió tras su caída. La principal medida en política interior fue la expulsión de los moriscos, unos 300.000, a los que se les consideró falsos conversos. Para justificarlo, argumentó que constituían un poderoso enemigo que cada vez era más numeroso por su elevada natalidad. Pero seguramente esta medida fue tomada para apaciguar una sociedad descontenta.
La expulsión afectó gravemente a la economía agraria de Valencia y Aragón. La pérdida de una mano de obra laboriosa en un momento de crisis demográfica perjudicó notablemente a los señores que tenían tierras, y para compensarlos se les permitió que impusieran duras condiciones a los nuevos repobladores. En política exterior, la crisis económica permitió la ausencia de guerras al no poder costearlas, por lo que se le conoce a este periodo como el de la Pax Hispánica. Tras la firma de Felipe II y Francia de la Paz de Vervins, Felipe III logró la paz con Inglaterra de Jacobo I mediante el Tratado de Londres y la tregua de los 12 años con los sublevados de Flandes. El conde-duque de Olivares, valido de Felipe IV, constituyó una excepción a la mediocridad política de sus antecesores. Para rehacer la monarquía y mantener la hegemonía en Europa, desarrolló un amplio programa de reformas. Las primeras fueron la limpieza y el saneamiento de la administración, consistentes en destituir a los funcionarios deshonestos y procesar a sus predecesores en el cargo, los duques de Lerma y Uceda, a la vez que creaba numerosas juntas para solucionar los males tradicionales de Castilla: ruina de la agricultura y de la industria, lujo excesivo de la nobleza, excesivos gastos de la Casa Real, etc. Su gobierno se caracterizó por el autoritarismo, al quitar competencias a los consejos que se convirtieron en meros órganos consultivos no vinculantes, lo que marginó a la nobleza que los integraba de las decisiones políticas. Por otra parte, Olivares era consciente de que la estructura de la monarquía en un momento de fuerte recesión económica era ineficaz para mantener la política imperialista. Por ello creyó conveniente imponer una centralización administrativa que repartiese las cargas militares y fiscales entre todos los reinos, la unión de armas. Esta consistía en repartir el peso de la política imperial de una manera más adecuada a las posibilidades de cada reino. Cada uno de ellos debía participar en la formación de un ejército común de 140.000 reservistas mantenido en función de su población y su riqueza. En resumen, que pretendía transformar la estructura tradicional de la monarquía, integrada por un conjunto de reinos independientes con un rey común, en un solo estado con las mismas leyes e instituciones, obviamente castellanas, ya que éstas ofrecían menos resistencia al poder real. Pero sus intentos se toparon con la oposición de los reinos periféricos, que se negaron a perder sus derechos políticos y a participar en una empresa imperial que había supuesto el hundimiento de Castilla. Esta reforma dio lugar a la grave crisis de 1640, caracterizada por lo siguiente: movimiento secesionista en Cataluña, provocando la Guerra dels Segadors. Cataluña, después de sublevarse, el Corpus de Sangre, fue sometida tras una guerra que duraría 13 años y que enfrentó a catalanes y franceses con la monarquía hispánica. Felipe IV otorgó un perdón general y prometió respetar las leyes, instituciones y privilegios del Principado. El segundo fue el movimiento secesionista en Portugal, en el que se independizó este país en un solo día. Su éxito final residió en el apoyo de Francia e Inglaterra y también a la falta de capacidad del ejército del rey para reprimir a la vez las rebeliones catalana y portuguesa. El tercero fueron las conspiraciones andaluzas al intentar independizarse el duque de Medina Sidonia. Y el último, las revueltas de Nápoles y Sicilia a causa de la crisis económica. A nivel interno también se vivió una epidemia de peste especialmente fuerte en la Corona de Aragón y en el sur peninsular. En política exterior, durante el reinado de Felipe IV se vivió un nuevo conflicto religioso entre católicos y protestantes, la Guerra de los 30 años. Aunque el enfrentamiento comenzó en Europa Central, al no renovarse la tregua de los 12 años, se extendió también a los Países Bajos. Los católicos empezaron venciendo en Montaña Blanca, Breda y Nördlingen, pero la guerra dio un giro de 180 grados cuando Francia, un país católico, apoyó a los protestantes al temer que los Habsburgo se hiciesen con la hegemonía en Europa, provocando las derrotas católicas en las Dunas y Rocroi. La Paz de Westfalia puso fin al conflicto, reconociendo a España la independencia de los Países Bajos e imponiéndose la tolerancia religiosa en los territorios del imperio, aunque la guerra contra Francia continuó hasta 1659, año en que se firmó el Tratado de los Pirineos. Este acuerdo supuso la confirmación de la hegemonía francesa en el ámbito europeo y el declive de la monarquía hispánica, que prefirió sacrificar el Rosellón y la Cerdaña, que eran de Cataluña, para conservar las posesiones de los Países Bajos. Por otra parte, sancionaba también la preponderancia marítima y comercial de Inglaterra y Holanda. Y el último monarca de este periodo fue Carlos II. Su debilidad física y mental se tradujo en la recuperación del poder de la aristocracia frente al absolutismo monárquico. Un personaje destacado fue Juan José de Austria, hijo ilegítimo de Felipe IV, que al frente de un ejército de 15.000 hombres y con el apoyo de la aristocracia y la corona de Aragón se autoproclamó primer ministro. Tras su muerte se sucedieron una serie de primeros ministros o válidos aceptados por la aristocracia. Estos fueron Juan Ebrard de Nithard,
el duque de Medinaceli, el conde de Oropesa o el cardenal Fernández de Portocarrero. El duque de Medinaceli y el conde de Oropesa fueron los más destacados y llevaron a cabo una política de reformas. Estas fueron el control del desorden monetario, la reorganización de la recaudación de los impuestos, recorte de gastos, etc. La caída del conde de Oropesa supuso un debilitamiento del reformismo, aunque este triunfará con la llegada de los Borbones en el siglo XVIII. En política exterior, Francia aprovechó el caos político interno para ampliar sus territorios, tal y como queda reflejado en el Tratado de Nimega. Solo tras la Guerra de los 9 Años y la firma del Tratado de Ryswick, Luis XIV de Francia devolvió algunas posesiones a España, pero con un claro objetivo de que el trono español cayera en manos de algún miembro de su familia. De hecho, poco antes de morir, Carlos II nombró en 1700 heredero a Felipe d'Anjou, su nieto. Y el último gran punto que trataremos será la cultura del siglo XVII. El humanismo supuso un despertar cultural en la época de los Reyes Católicos, impulsado posteriormente por Carlos I. Humanistas destacables fueron Antonio de Nebrija, autor de la gramática castellana, Juan Luis Vives, una eminencia en erasmismo, o Francisco de Vitoria, el padre del derecho internacional. Además, la actividad del cardenal Cisneros fue clave en el desarrollo del humanismo. La Universidad de Alcalá de Henares y su Biblia políglota son dos de los grandes sueños cisnerianos hechos realidad. En 1524 tuvo lugar un importante desarrollo de la secta de los Iluminados, de corte erasmista. No eran herejes, pero sí pretendían la renovación religiosa. Fue perseguida por considerarse herética y relacionada con el protestantismo. Previamente, Felipe II se había encargado de eliminar toda disidencia religiosa. En 1558 un decreto real prohibió la importación de libros extranjeros y tan solo unos años después se prohibía a los estudiantes castellanos estudiar en el extranjero. En este contexto, la Inquisición publicó un índice de libros prohibidos, el Index Librorum Prohibitorum. Estas restricciones impuestas por Felipe II para publicar libros que pudiesen amenazar la ortodoxia católica hicieron que la cultura en España diese un paso atrás, permaneciendo el país ajeno a la revolución científica experimentada en otras zonas europeas. Sin embargo, las letras se beneficiaron del uso del castellano como lengua nacional y del desarrollo de la imprenta. Primero se importaron formas italianas, pero luego floreció un estilo místico propio como el de Garcilaso de la Vega, Fray Luis de León, San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús. Destacó la novela de caballería, Amadís de Gaula, y la picaresca, El Lazarillo de Tormes. La figura trascendental fue Miguel de Cervantes, con su obra Don Quijote de la Mancha. También se transformó el teatro haciéndose más refinado. Experimentaron un auge la historia, la geografía, la medicina y las matemáticas, y en pintura es necesario destacar la figura del Greco. En las artes se introdujo y difundió el Renacimiento italiano gracias al contacto entre ambos territorios, creándose un estilo clasicista, con claras influencias italianas cuyo mayor exponente es el Palacio de Carlos V en Granada. La corona estaba interesada en desarrollar un arte oficial que la definiera plasmándose en el plateresco durante el reinado de los Reyes Católicos, tal y como puede apreciarse en la fachada de la Universidad de Salamanca. A este estilo le siguió el Renacimiento clásico con Carlos I y su palacio en Granada. El Renacimiento pleno tuvo su auge con Felipe II con el estilo herreriano, como el monasterio de San Lorenzo del Escorial. Precisamente esta última edificación tuvo una gran influencia en otras posteriores como la Plaza Mayor de Madrid o la Plaza de Salamanca. Y una vez hemos hablado del Renacimiento, vamos a conocer el Barroco. Esta expresión artística sentó las bases del periodo de máximo esplendor de las artes hispanas, el Siglo de Oro, que duró hasta la primera mitad del siglo XVII. Fue precisamente en esta época cuando la explosión cultural exaltó a escritores como el culteranismo de Luis de Góngora o el conceptismo de Francisco de Quevedo. Los géneros más cultivados fueron la novela y el teatro. Este último estuvo representado por Lope de Vega, Tirso de Molina y Pedro Calderón de la Barca. Por otro lado, a causa de las prohibiciones de Felipe II, las ciencias experimentales se debilitaron y las universidades entraron en declive. En el arte, el barroco fue la clara expresión de la contrarreforma católica, pero también de la crisis económica, social y política de la España del siglo XVII. Y esto dio lugar a dos actitudes estéticas contrapuestas, los que mantuvieron una postura pesimista ante tales circunstancias, ideal para el desarrollo de la novela picaresca, y los que se refugiaron en un mundo de fantasía para huir de la realidad.
La pintura es la manifestación más notable del barroco español, alcanzando las más altas cotas de perfección, por lo que puede hablarse de un siglo de oro de la pintura española, al igual que la literatura. Pintores destacados fueron Bartolomé Esteban Murillo, Diego de Velázquez, Francisco Ribalta, José de Ribera o Francisco de Zurbarán. En arquitectura es obligatorio nombrar a Juan Gómez de Mora y en escultura a Gregorio Fernández, Pedro de Mena o Alonso Cano. ¿Y qué conclusiones podemos sacar de este vídeo? Vamos a verlas. La política de los Austrias menores fue nefasta a todos los niveles, al dejar sus funciones en manos de los válidos. Estos gobernantes en la sombra nunca intentaron mejorar la situación, sino más bien aprovecharse del poder que se les había otorgado para enriquecerse. Toda una serie de decisiones erróneas hicieron que a finales del siglo XVII el Imperio español entrase en decadencia y fuese sustituido en Europa por Francia, el nuevo poder hegemónico. Con el reinado de Carlos II finalizó la dinastía Habsburgo, que fue sustituida por los Borbones, dando un nuevo rumbo al país. De la mano del reformismo ilustrado del siglo XVIII se emprendió un nuevo camino hacia la centralización y la modernización. La máxima expansión territorial había finalizado, era el inicio del ocaso de un imperio. Si quieres ver más vídeos como este, entra en youcan.com. Muchas gracias por tu atención.